Hoy hablamos sobre la bomba nuclear, sobre las deudas, la bancarrota. El capítulo 7 y el capítulo 13. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo uno califica y cuándo es el momento adecuado de entablar esa petición de bancarrota, esa bomba nuclear? Eso y mucho más en este programa. Comencemos buscando y encontrando soluciones juntos. Buenas y bienvenidos a este programa de Legal y Real. Yo soy su presentador, el licenciado Robert W. Rodríguez, aquí con ustedes hoy. No se olviden que siempre cuando estamos transmitiendo el programa va a estar corriendo las redes sociales, toda la información que ustedes ven aquí abajo, el teléfono de nosotros en nuestra oficina, también en el centro que recibe sus llamadas. No tengan miedo de llamar a la hora que se está transmitiendo este programa, porque tenemos una compañía que está respondiendo a todas esas preguntas y quizás les vamos a devolver la llamada a las 11 de la noche. Yes, sí, eso ocurre. Eso ocurre en este programa porque la información es tan importante y yo sé que ustedes están preocupados y quieren escuchar esta información. Si ustedes quieren ir a nuestras redes sociales, en el Instagram es @legalyreal. Si ustedes quieren ir a Facebook es Legal y Real TV. Y si ustedes quieren ir al YouTube, donde cual van a encontrar los videos que siempre estamos produciendo y también estos mismos programas que los vamos a tener ahí como básicamente una biblioteca de video para ustedes, de información. Pueden ir a YouTube buscando Legal y Real. También pueden mandar sus preguntas a preguntas@legalyreal.com. Vamos a comenzar con el tema este que yo llamo, que viene siendo básicamente la bomba nuclear sobre las deudas. Lo mismo con los acreedores que te están atormentando. Si ustedes se recuerdan, hicimos un programa sobre los acreedores, las compañías de colección, los colectores de deudas que te empiezan a agobiar. ¿Cómo es que uno puede parar este tipo de comportamiento de estos acreedores? Y también para darle a ustedes la esperanza de regresar a la economía. ¿Qué es lo que se puede hacer? La bancarrota viene siendo una herramienta bastante poderosa, pero tiene un estigma, particularmente con los hispanos. Tiene un estigma que todo el mundo siempre piensa, no quiero hacer la bancarrota porque me va a arruinar el crédito y mi reputación y no lo puedo hacer. Quiero que sepan que viene siendo una herramienta que muchas personas están acudiendo por los últimos años frecuentemente porque es una solución. Lo que pasa es que los acreedores y el mercadeo de estos acreedores le dan a ustedes, le imponen a ustedes quizá como no tienen vergüenza por no haber pagado las deudas, pero vamos a ver por qué es que una persona va a tener que entablar una petición de bancarrota. Y la primera razón que yo siempre veo viene siendo un divorcio. Hay muchas personas que se van a divorciar, se dan cuenta después que están divorciados que no tienen ese ingreso el suficiente para poder mantener su vida. A lo mejor tienen hijos, o no están acostumbrados, por supuesto, con el ingreso que estaba entrando en la casa cuando eran dos, ahora solamente son uno. Y el divorcio viene siendo una de las causas principales de tener que entablar una bancarrota. También lo que ocurre es cuando uno tiene un problema de salud. Esa es la segunda razón, la mayor razón, la segunda por lo menos, donde cual si estás diagnosticado con una condición física donde cual no vas a poder tener el mismo ingreso, vas a tener que acudirte de los derechos del Seguro Social. Con ese ingreso, lo que se llama la SSI, no va a ser suficiente para mantener su estándar de vida, pero eso no elimina que ya usted tiene ciertas deudas que a lo mejor tenía que pagar, que ahora no la está pagando. De acuerdo con eso, en la salud también puede afectar y causa una petición de que se dispare de bancarrota. Y la última viene siendo el desempleo. Obviamente, si uno pierde su trabajo, no tiene ingreso, o si va a aplicar por un trabajo que no paga tanto porque lo habían despedido de otro trabajo, entonces la persona tiene que entablar una petición de bancarrota. Sí existen otros medios que uno puede emplear, como habíamos hablado en el otro programa, donde uno puede llamar a los acreedores y también a ver si ellos pueden resolver algo, pero muchos de estos acreedores, si no casi todos de ellos, no quieren participar en que ustedes vayan a recuperarse económicamente, y para eso existe esta petición de bancarrota. ¿Cómo es que afecta su puntuación de crédito? Bueno, sí, definitivamente le va a rebajar la puntuación de crédito cuando uno hace una bancarrota, pero
¿Qué importa la puntuación en ese momento? Eso significa que no te van a ofrecer un préstamo para comprar un carro o ofrecerte un préstamo para comprar una casa. No, eso no es cierto. A lo mejor va a tener que entrar con un poquitico más de entrada para comprar ese carro, para comprar esa casa, y a lo mejor el interés que te van a estar ofreciendo para repagar esa deuda no va a ser el tan atractivo como usted ve que lo están anunciando en la televisión para comprarse una camioneta, un carro, lo que sea, un SUV. A lo mejor te lo suben un poquitico más, pero sí vas a regresar a la economía. Y la bancarrota viene siendo la manera mejor para que ustedes puedan regresar a esa economía. Es como el inverso de la película esa que se llama El Padrino, El Godfather, donde cual Al Pacino dice, cuando yo pensaba que yo estaba afuera, me agarran y me traen para adentro de vuelta. They pull me back in. Ustedes no van a estar sufriendo eso si emplean este proceso a la bancarrota. No pienso que este programa en completo va a cubrir todos los detalles de una bancarrota, quiero que sepan eso. Yo creo que le vamos a tener que dedicar otro programa, quizá 2 programas más para hablar sobre este proceso, porque tenemos que ver cómo es que uno califica y todas esas cosas, las cosas técnicas que existen. Pero por ahora quería presentar como una introducción a este proceso de la bancarrota y quizás remover este estigma que tiene todo el mundo cuando piensa de una bancarrota. Vamos a llamarlo un proceso de insolvencia. Estás insolvente, donde cual los pasivos sobrepasan los activos. Los activos vienen siendo lo que tienes y lo que está entrando, y los pasivos están muy altos. De acuerdo con eso, te hace falta buscar una solución para esto. El segundo tema que quería hablar, que habíamos presentado al principio, viene siendo la diferencia entre el capítulo 7 y el capítulo 13. Aparte de la diferencia de 6, el capítulo 7 viene siendo un borrón y cuenta nueva. Uno entra y sale dentro de 3 a 5 meses, usualmente, así es como funciona. Donde cual un capítulo 13, uno entra y sale después de pagar un poco de entre 3 y 5 años. Uno está basado, los dos están basados sobre el ingreso que está entrando en la casa. Y el 13 tiene, el 13 tiene su mérito si uno es dueño de casa y tiene una línea de crédito sobre su casa y quiere tratar de arrancar esa línea de crédito de su casa. ¿Qué significa con eso? El 13 permite que si uno hace una petición de capítulo 13, donde cual vas a entrar en un plan de repago de 3 a 5 meses de tu ingreso disponible, después de aplicar una fórmula, una matemática ahí china que inventaron ahí en los Estados Unidos, el Congreso, te deja saber cuánto es que tú vas a tener de vuelta. Y uno va pagando esa cantidad por 3 o 5 años, basado sobre otras cosas que uno tiene que calificar. Y después que tú termines de pagar eso, la segunda hipoteca se te arranca. Pero no puede estar apoyada por plusvalía en la casa. Un poquitico complejo, pero es para que ustedes sepan que en otro programa vamos a estar entrando un poquitico más de detalle, pero ese viene siendo el beneficio de hacer un capítulo 13. Yo siempre prefiero el capítulo 7. Entra, borrón y cuenta nueva y terminaste. ¿Te va a eliminar las hipotecas un capítulo 7? No, va a eliminar su obligación personal, lo que tú firmaste en el pagaré. Eso sí se va a eliminar. Desafortunadamente mis colegas tratan de convencerte de hacer un capítulo 13. ¿Y por qué? Porque un poquitico más dinero. Un poquitico más dinero de honorario de abogado. No lo estoy criticando, yo no le cuento el dinero a nadie. Lo que sí digo es que le hace falta la información para que ustedes puedan tomar esa decisión sin solicitación, porque eso es lo que está ocurriendo. Yo estoy aquí para proveerle a ustedes esta información para que puedan tomar esa decisión. El capítulo 13, para que sepan, entre paréntesis, tiene un porcentaje de fallo. Eso significa que las personas que entran en ese proceso fallan el 85% de las veces cuando entran en un proceso de capítulo 13. No cumplen el plan. ¿De cómo es que uno califica? Uno tiene que mirar el ingreso que está entrando mensualmente, analizar los activos que tiene uno, cuánto que tienen las cuentas de banco y cuáles son los carros que tiene uno, y para ver el tratamiento, cómo es que el síndico va a tratar esas cosas. Nosotros vamos a ir a un break ahora. No voy a decir que es breve, son aproximadamente como 6 minutos, y lo que viene haciendo está tratando el tema de las deudas también. Escuchen bien, quiero que ustedes escuchen este video porque le explica mucho más sobre este tema, que vamos a estar entrando después con ciertas preguntas que ustedes nos han hecho a nosotros por las redes sociales, y yo las saqué porque son las más importantes para ustedes. Vamos a ver este video y regresen conmigo después. Spider-Man, 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 mi favorito.
Quiero hablar con ustedes, mi gente, sobre el tema de qué es lo que pasa cuando una tarjeta de crédito, un acreedor, los demandan y ustedes están o tienen que ir a una citación de la corte. Esto usualmente ocurre cuando es una demanda pequeña. ¿Qué significa eso pequeña, Robert? Menos de $5,000. Todavía están en la corte, pero es un proceso un poquitico informal, donde cual el juez o la jueza le hace a ustedes preguntas, tratan de conducir una mediación ahí mismo, ese mismo día que exista la citación. Este video tiene que ver con qué es lo que deben de hacer, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no deben de hacer cuando existe esa citación a la corte por una demanda de un acreedor, una tarjeta de crédito. Usualmente la primera llamada viene: Roberto, me hace falta solicitar los servicios tuyos para que tú me representes en esta citación. Le empiezo a hacer preguntas, le empiezo a hacer varias preguntas, y estas son las preguntas que ustedes tienen que preguntarse ustedes mismos para determinar si van a tratar de buscar una solución con ese acreedor en particular o si van a utilizar la herramienta de la bancarrota para eliminar no solamente ese acreedor, pero los otros acreedores que tienen. Un ejemplo que les voy a dar es un caso específico. Me llamó un cliente el año pasado y me había dicho: Roberto, tengo un acreedor, solamente uno, ya los otros acreedores ya lidié con ellos, ya liquidé todas las cuentas, solamente este acreedor me demandó. Traté de buscar la solución con ellos en la mediación, en la corte, y no logramos buscar una solución. Resultado, un decreto final y después un embargo de su cuenta, donde cual no tenía acceso a su dinero para ese fin de semana. ¿Qué hago, Roberto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Las preguntas que yo le había hecho eran que si habían otros acreedores que tenían, me dijo que no. Si esta cuenta era algo que él podía pagar, no la podía pagar. Es un hombre que se le había fallecido la esposa, tiene un hijo, vive solo con el hijo. Él está criando a este hijo, trabaja en un trabajo de seguridad, un security, y no tenía los recursos para liquidarlo. Y me dijo: Roberto, es que no lo tengo. En ese caso específico, como solamente era un acreedor, no les recomendé que tenía que hacer una bancarrota. ¿Para qué? Solamente un acreedor. Y busqué otras soluciones, otras exenciones que existían en el caso de él, para no tener que pagarle a ese acreedor y levantar esa orden de embargo para que él tuviera acceso a su dinero. Pero esto viene siendo un ejemplo de cuáles son las consideraciones que yo siempre le digo a los clientes que tienen que tener en mente cuando están buscando una solución con los varios acreedores. Un ejemplo, hay muchas personas que recomiendan: bueno, Roberto, me hablaron sobre una compañía de consolidar las deudas, una compañía de consolidación. No estoy de acuerdo con esas compañías. Ahora, yo tengo muchos amigos míos que no son abogados. Hay uno en particular, un socio mío, un colega, trata de siempre dirigir a sus clientes para consolidar las deudas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si no has fallado en los pagos con los acreedores y quiere consolidar las deudas, quizá es una opción. Pero si ya paraste de pagar a los acreedores, a Visa, a Mastercard, a Capital One, si ya le pagaste de pagar, no hagan un proceso de consolidación de esas deudas. No vaya a ese tipo de compañía. ¿Por qué? Los honorarios que cobran ellos son adelantados. Así que todos estos pagos que tú empiezas a hacer mensualmente bajo el plan de ellos, todo es para el honorario. Lo que pasa es que nosotros no leemos los contratos. No leemos los contratos de estas compañías. En mi opinión, y yo sé que es un poquitico difícil de escuchar estas palabras, yo pienso que es una estafa, para decirte la verdad. El único momento donde cual yo digo, considera, no que lo vayan a hacer, pero considera esto como una opción, es si están al día con todos los acreedores y le tienes un miedo y un terror al proceso de la bancarrota. ¿Por qué? Porque para eso existe el capítulo 13 de la bancarrota. Capítulo 13. El capítulo 13 es cuando uno va consolidando las deudas y entra en un plan de repago de lo que tú tienes como ingreso disponible para liquidar a todos esos acreedores. ¿Escuchaste bien? No se lo va a tener que liquidar todo. No va a tener que liquidar todos los balances. Es basado sobre lo que usted puede pagar, pero solo si usted no ha fallado en los pagos. ¿Entiende? Así que para eso existe el capítulo 13. Si van a la vista o a la citación que le hacen en la corte, o que no quiere dejar que eso pase, pueden ir, pero los van a obligar a ustedes de sentarse con un mediador, un árbitro neutral que va a designar la corte ahí mismo, ese mismo día, para que ustedes entren en un compromiso para liquidar esa cuenta. Y si no llegan a un acuerdo, entonces el juez o la jueza va a poner ese caso
para un juicio sumario, una fecha final para determinar cuánto es que se le debe al acreedor. Y después ahí viene el decreto final y todas las cosas, y después vas a tener que considerar haciendo eventualmente bancarrota o buscando solución de cómo es que vas a liquidar a ese acreedor. Pero de nuevo, la pregunta que yo siempre le hago a los clientes, ¿este es el único acreedor que tú tienes? Este es el único que te está dando problemas. Ya tú liquidaste los demás, estás al día con los demás. Este es el único. Si es el único, busca solución con ese acreedor. Viene siendo más del 50% que vas a buscar una solución con ese acreedor. Pero ahora, si tienes varios acreedores, Capital One, Visa, Mastercard, American Express, quien sea, si tienes varios y no estás al día con ellos, dejaste de pagar, o vamos a hablar claro, la economía no aguanta, usted no tiene suficiente ingreso entrando para liquidar a ninguno de ellos, entonces ese es el momento, yo pienso, que debe estar contemplando o por lo menos entreteniendo la opción de una bancarrota, y después ahí se le puede eliminar todos los mitos cuando se sienta con un abogado, sea conmigo, sea con otro abogado, sobre la bancarrota, de cómo es que funciona, cómo es que va a regresar a la economía. Ya estoy poniendo videos aquí en esta red social para que ustedes tengan esta información necesaria. No se olviden otra vez, de nuevo, como siempre digo, el lema es: la información es el enemigo del fraude y del miedo. Yo soy el licenciado Roberto W. Rodríguez, el abogado del pueblo, aquí para asistirle a ustedes. Manténganse sintonizados en esta red social que les voy a estar proveyendo mucha más información para que ustedes puedan tomar esas decisiones informadas. No tienen que ser inteligentes, pero sí tienen que ser informados. Muchísimas gracias. Legal y real, información sin solicitación para que puedan tomar una decisión. Espero que a ustedes les gustaron ese video porque le explica un poquitico más sobre los temas que estamos hablando. Una pregunta antes de entrar en todas las preguntas que yo saqué de las redes sociales, una pregunta en particular que nadie quiere responder, por lo menos los colegas míos no quieren responder. ¿Cuánto es, Roberto, que cuesta un capítulo 7 y cuánto es que cuesta un capítulo 13 para hacer con un abogado? Porque tú sabes que uno lo puede hacer por su propia cuenta, pero no es una cosa que yo recomiendo. Pero ¿cuánto es que cuesta? Usualmente un capítulo 7, yo sé que mis colegas ahora están diciendo, Roberto, no lo diga, por favor, porque la gente no viene a la oficina, después no entra en la oficina a hablar conmigo. Ese no es el propósito de la profesión, caballero. Por favor, escuchen bien. Estamos aquí para asistir a la comunidad, legal y realmente. El capítulo 7 usualmente es entre $1,500 y $2,500. Eso incluye honorarios y gastos de corte. ¿Cuánto es que cuesta un capítulo 13? Usualmente como $3,000 a $3,500. Hay veces que se complican las cosas un poquitico más, pero el abogado tiene que aplicar con la corte para pedirle permiso al juez para cobrarte más. Sí, escuchaste bien. No es una cosa que ellos pueden hacer unilateralmente. Escuchen bien. Si un abogado te quiere cobrar más por el capítulo 7 o 13, mientras que ya se entabló la petición, y escuche bien, se entabló la petición de la bancarrota, no es que te están pidiendo que pase por la oficina para pagarle más. Ya se entabló la petición, ellos tienen que pedirle permiso al juez para cobrarte más. Remember that, muy importante, legal y real. Ahora, vamos a comenzar con las preguntas. Una pregunta que yo había sacado y no tienen nombre específico. Sigo corriendo aquí las redes sociales para que ustedes puedan ver ahí la información, que si ustedes de nuevo, si quieren llamar y en este momento, ahora mismo si quieren, pueden llamar. Tenemos el servicio telefónico que responde a sus llamadas, por lo menos consigue la información y quizás te vamos a llamar de vuelta inmediatamente aquí a las 11 de la noche. ¿Puedo conservar alguna de mis tarjetas de crédito una vez que solicité la bancarrota? La respuesta es sí, pero la realidad es no. Oh my God, ¿qué significa eso? Bueno, sí puedes quedarte con una tarjeta de crédito, pero ya tan pronto que entabla una petición de bancarrota, se dispara una orden de interdicto que dice que todos los acreedores que tú tienes, que están listados en esa petición de la bancarrota, no se pueden poner en contacto contigo. No es una recomendación de parte mía a mis clientes, donde cual yo le digo, sí, quédate con un American Express, sí, quédate con el Citibank. No, inclúyelas todas, porque te las van a cancelar de todas maneras. Aunque tú te quedes con una, te van a limitar el crédito o te la van a cerrar y te van a decir, no me la incluiste en la bancarrota, pero me la tienes que liquidar porque hiciste una bancarrota. Así es como es. Información legal, aplicación real. La próxima pregunta. Estoy casado y quiero declararme en bancarrota. ¿Tiene que presentar mi esposa o esposo? Esa es una pregunta que yo siempre recibo, que si una parte de la pareja puede entablar la bancarrota y la otra no. Eso requiere muchas preguntas de parte, por lo menos, del abogado, para ver cuáles son las deudas que ustedes están
juntamente con el acreedor. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un American Express y le ordenaste el esposo, y le ordena una tarjeta de crédito para la esposa de American Express, que está vinculada con la misma cuenta. El esposo utiliza la tarjeta, hace todas las cosas, pero la esposa nunca utiliza la tarjeta, y esa es la única tarjeta de crédito que tiene ella. En ese instante, ella no tiene que ajuntarse a la bancarrota, ella no se tiene que enlazar en ese proceso con su esposo. Pero si ella utiliza la tarjeta, la recomendación es usualmente que sí se debe de incluir los dos en el proceso de la bancarrota, porque ¿qué es lo que pasa? Si el esposo solamente hace la bancarrota y ella tiene una tarjeta que ella estaba cobrando, que estaba vinculado con esa tarjeta, el American Express se vira y la mira a ella y dice, ahora tú me tienes que pagar esto completamente, porque tu esposo hizo la bancarrota y él no me tiene que pagar nada. Así que estas son las consideraciones, pero esos son más unas consultas con los abogados. Y no se olviden, yo le había dicho a ustedes que uno puede hacer una bancarrota por su propia cuenta. Uno inclusive, existen servicios donde cual uno puede ir a una oficina y entonces ellos te llenan el papeleo, pero ellos no pueden asistir contigo en la vista con el síndico de la bancarrota porque no son abogados. ¿Es una recomendación que yo hago? No, absolutely not. No, 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 no. Debes de hacer una bancarrota viendo un abogado, que el abogado te asiste en ese proceso. Es un proceso muy complicado, aunque ellos tratan de eliminarle el misterio y todas esas cosas con los YouTube videos y esto. YouTube a lo mejor es bueno si quieres aprender cómo reconstruir un bolígrafo, pero no para el proceso legal de una bancarrota. Ustedes tienen que tener un abogado para ese proceso. Eso no solamente es un consejo legal, es un consejo real para que ustedes apliquen. Ok, me encanta esta pregunta. Hice una bancarrota hace 5 años porque ya no podía pagar la línea de crédito de mi casa. Me demandaron, así que tuve que presentar la bancarrota. Ahora me estoy preparando para vender mi casa y la compañía de título dice que tengo que pagarla. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pensé que había hecho la bancarrota y eliminé esa segunda hipoteca. No necesariamente. Cuando uno hace una bancarrota, uno lo que está haciendo es, se está liberando personalmente de esa deuda. Pero las hipotecas son distintas, o el cierre o el refinanciamiento son un poquitico distintos, porque uno está firmando un pagaré donde cuando uno se está obligando personalmente, ok, yo voy a repagar los 50,000 pesos de esta línea de crédito, ok, pero después también está firmando una hipoteca, que básicamente es un gravamen sobre la casa, diciendo, bueno, si yo no respondo a este pago que tengo que hacer, la casa responde como colateral. Eso no se borra en un proceso de bancarrota, particularmente en un capítulo 7, eso no se borra. En un capítulo 13 sí se puede borrar, pero solamente si la segunda hipoteca, esa línea de crédito, califica para poder arrancar, o lo que se llama lien strip, arrancar esa hipoteca de su propiedad. Vamos a ir a la próxima pregunta. Estas son las cosas que voy a estar hablando un poquitico más profundo, no solamente en los próximos programas, pero también visiten las redes sociales, porque voy a estar poniendo videos ahí que explican un poquitico más detalle para que ustedes entiendan los conceptos que estoy presentando aquí. Pero esto por lo menos debe disparar la curiosidad de parte de ustedes de querer investigar un poco más. No solamente con las redes sociales mías, pero también las redes sociales de quizá otros abogados. Ustedes se tienen que sentir confortables con la representación que ustedes tienen, pero busquen, porque lo voy a estar presentando y lo voy a estar montando en esas redes sociales. Pregunta, ¿yo tengo que ir a la corte cuando entable una petición de bancarrota? No, no es la corte. Lo que estamos haciendo es reuniéndonos, es una reunión con el síndico que está administrando la bancarrota, que representa a los acreedores, y te tienen que hacer unas cuantas preguntas para estar seguro que tú no dijiste mentira en la petición de la bancarrota. Ellos están investigando todas estas cosas, ellos están revisando todo esto y quieren estar seguros. Digan la verdad, caballero, digan la verdad. Yo he visto síndicos que han mandado a arrestar a los deudores ahí mismo en el cuarto de conferencia. Y te digo el nombre, se llama Joel Tavis. Él es el síndico que lo ha arrestado y lo dice siempre al principio. Ok, ¿cuándo? Esta pregunta ya lo hice. ¿Cuánto es que se cobra por un capítulo 7? Déjame ver aquí. ¿Puede una bancarrota ayudarme a prevenir la ejecución hipotecaria? Eso es que ya tienes una fecha de venta que se le ha puesto en un caso de foreclosure y entonces ahora ustedes están diciendo, bueno, quiero parar esto porque estoy en un proceso de una modificación.
Sí, una bancarrota automáticamente para eso, porque la orden de interdicto, que viene siendo el beneficio más grande que existe con la bancarrota, que para todos los acreedores, para todos los procesos judicial, ustedes tienen que saber que sí, eso sí para un remate hipotecario, vamos a decir, mientras que ustedes están calificando por una modificación de hipoteca. Déjame ver, ¿debo declararme en bancarrota o intentar forzar a mi ex esposo, que se declaró en bancarrota después de nuestro divorcio, a pagar una gran deuda con nuestros dos nombres? Bueno, creo que ya yo expliqué eso más un poquitico, en el sentido que ahora lo que estamos hablando es que ya se divorciaron y ahora quieren hacer una bancarrota uno al otro o quieren forzar que uno pague la deuda. Hablen con un abogado sobre ese tema. Vamos a ir al próximo segmento, que a mí me encanta, porque significa que estamos ya wrapping up aquí para ustedes de qué es lo que se trató este programa. Y es el segmento que se llama Es tan simple como eso. No se olviden, de nuevo les voy a repetir esto. Muchas personas le dan mucha importancia a este proceso de la bancarrota. Yo pienso que sí, es un paso importante, pero ya tan pronto que decide que vas a empezar a buscar la información, no se complica tanto. ¿Por qué es que una persona tendrá la razón para entablar un proceso de bancarrota? Esa viene siendo la pregunta, más personal que existe para uno que esté escuchando ahora este mismo programa. Usualmente, como lo había dicho, divorcio, problema con la salud, desempleo, ustedes tienen que saber que estas cosas pueden suceder en su vida y obviamente existe una herramienta para ayudarlos a ustedes. ¿Cuáles son las diferencias entre el capítulo 7 y el 13? Creo que toqué brevemente sobre esas diferencias. En sí, la diferencia más grande, capítulo 7, entra y sale dentro de 3 a 5 meses, borrón y cuenta nueva, no le paga nada a nadie. El capítulo 13, 3 a 5 años pagando un pago mensual. Todo depende sobre el consejo del abogado después que se pueda hablar con ustedes en esa conferencia. ¿Cómo se califica por una bancarrota? Bueno, tenemos que mirar el ingreso, cuánto es que tienen en cuenta de banco, cuáles son los activos que tienen. También para revisar si tienen quizá un IRA, cuáles son las excepciones que existen. Esto de nuevo son preguntas que tienen que hacer con los abogados. Vamos a tener más información en las redes sociales, no se olviden de estar mirando y chequeando porque le vamos a dar esa información. ¿Y cuál es el momento de entablar una bancarrota? Yo creo que eso viene siendo la pregunta más importante, en mi opinión, simplemente porque si estás recibiendo un tratamiento médico, vas a querer esperar hasta que termine para ver si existe un copay. A lo mejor acabas de dejar de pagar las tarjetas de crédito, todavía no te están aplicando la presión, a lo mejor quieres vender una propiedad en el futuro, no se hace en ese momento. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros aquí en este programa Legal y Real. Les quiero repetir a ustedes, como siempre cierro este programa, mañana es mañana, pero el poder está en hoy. Gracias por haber sintonizado.